En este caso vamos con entonces las tiroiditis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tiroiditis, tiroiditis hace referencia a un proceso inflamatorio de la glándula tiroidea. Y existen distintos tipos de tiroiditis, ¿no? Estos son los 5 tipos de tiroiditis que existen, pero los dos principales, o los que más ustedes van a ver, y van a encontrar tanto en su práctica clínica como en los exámenes, van a ser los dos primeros, ¿no? Por eso están marcados de otro color y tienen el fénix ahí para que ustedes recuerden. Pero vamos a hacer un comparativo entre estos 5 tipos de tiroiditis, ¿no? En cuanto a el primer tipo de tiroiditis es la famosa tiroiditis subaguda, o que también recibe el nombre de tiroiditis de Kervain. La etiología de este tipo de tiroiditis, perdón, es una patología que se le asocia a una etiología viral. Entonces, generalmente hay un antecedente de una infección viral, que suele ser una infección viral, en la mayoría de casos respiratoria, pero es una infección viral. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es el segundo tipo de tiroiditis que ustedes deben saber, ya lo hemos visto en la parte de hipotiroidismo, es una tiroiditis de tipo autoinmune. En el caso de la tiroiditis silente o tiroiditis silenciosa, la tiroiditis silente o silenciosa, también al igual que el Hashimoto, es de etiología autoinmune. La tiroiditis de Riedel es una tiroiditis de etiología desconocida, no se le asocia a algún agente etiológico en específico, y la tiroiditis aguda es una tiroiditis de etiología principalmente bacteriana. Entonces, en el caso de la tiroiditis subaguda o de Kervain, ¿cuál va a ser la clínica de este tipo de tiroiditis? El paciente va a tener un pródromos, que ese pródromos va a ser similar a una infección viral, ¿no? Febrícula, malestar general, pueden haber unos síntomas respiratorios, ¿no? Que inmediatamente del inicio de estos síntomas, el paciente va a presentar un incremento en el tamaño de la glándula tiroidea, es decir, va a presentar bocio, que el bocio puede ser unilateral, o sea, un solo lado, o toda la glándula tiroidea, pero este bocio va a ser característicamente doloroso. Esto es lo que marca la tiroiditis subaguda o de Kervain, ¿no? Entonces el paciente va a notar que hay un aumento de volumen, solamente suele ser unilateral, y va a quejarse de un dolor muy marcado. Tú le tocas al paciente y le duele. El dolor es tan intenso que puede irradiarse hacia la mandíbula unilateral, puede irradiarse hacia la zona cervical posterior e incluso hacia la oreja, el oído. Es muy marcado el dolor. Ojo que no es la famosa odinofagia que puede tener un paciente. Y eso yo siempre les remarco, le digo al paciente, ¿te duele por fuera cuando te tocas o te duele como cuando tienes amigdalitis, se te inflaman las gargantas y cuando pasas el alimento te duele? No, me duele por fuera, yo me toco y siento un dolor que se va hasta atrás. No es la faringe la que está inflamada, sino es la tiroides, ¿no? Y asociado a este bocio doloroso, el paciente va a presentar manifestaciones clínicas que se van a deber a la alteración en la función tiroidea en una famosa trifaz. ¿Por qué le digo yo trifaz? El paciente va a iniciar con síntomas de hiper, va luego a tener síntomas de hipo y luego se va a normalizar la función tiroidea. Entonces, el paciente va a iniciar con su bocio doloroso y de repente, juntamente con eso, tiene palpitaciones, tiene temblor de manos, tiene intolerancia al calor, suda mucho, eso molesta mucho al paciente. ¿Por qué se produce la fase de hipertiroidismo? Porque al estar muy inflamada la glándula, se empieza a liberar hormona tiroidea, y esta hormona tiroidea empieza a hacer sus efectos. Generalmente dura de 2 a 4 semanas esta fase, y luego de que ya se ha liberado toda la hormona tiroidea, entonces el paciente pasa al hipo porque la tiroides se queda como dormida por el fenómeno inflamatorio que se ha sucedido.
Entonces, viene un periodo de hipotiroidismo, ¿no? Y pasado el periodo de hipotiroidismo, que puede durar hasta las 12 semanas, o sea, 8 semanas más, el paciente se normaliza. Se normaliza. Algunos normalizan antes que otros, no todos presentan siempre la fase del hipo, pero más o menos lo que se describe en la literatura es así. Primero hiper, luego hipo y luego normal. ¿Cómo se les van a presentar los pacientes ustedes en los exámenes y en la vida? En la fase hiper. Entonces ustedes van a encontrar que el paciente va a venir con el pródromo viral, el bocio doloroso y síntomas de tirotoxicosis. Así lo van a encontrar ustedes en los casos clínicos. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto va a caracterizarse, como lo hemos visto en la parte de hipotiroidismo, por la presencia, obviamente, de hipotiroidismo, pero adicionalmente al hipotiroidismo, vamos a encontrar que a nivel tiroideo puede haber un bocio indoloro o puede haber atrofia tiroidea. Esto va a depender de la evolución del hipotiroidismo. Pacientes que recién están empezando con la tiroiditis de Hashimoto puede haber un bocio indoloro, pero pacientes que ya tienen varios años de tiroiditis de Hashimoto pueden tener atrofia tiroidea, o sea, una tiroides chiquita, ¿no? Y siempre se va a asociar, va a terminar generando hipotiroidismo. Pueden ustedes encontrar en algunos pacientes que solamente tienen bocio, pero no llegan todavía a hipotiroidismo o estén en un hipo subclínico, pero finalmente la mayor parte de pacientes va a terminar desarrollando un hipotiroidismo primario manifiesto. En el caso de la tiroiditis silenciosa va a caracterizarse por tener un bocio indoloro, igual que la Hashimoto, pero a este se va a asociar una trifase, similar a la de la subaguda, ¿no? Es decir, hiper, hipo y normal. Aunque a diferencia de la subaguda, muchos pacientes terminan quedándose en hipotiroidismo. Es una como combinación entre la subaguda y la Hashimoto, aunque en los libros ustedes van a encontrar, o en la bibliografía van a encontrar que es como una tiroiditis subaguda sin dolor, ¿no? Porque finalmente hay bocio, hay trifase, pero no hay dolor. Y como dato adicional, en los exámenes ustedes van a encontrar que les pueden poner el dato de que esta paciente es una paciente que es una paciente puérpera, o sea, postparto, ¿no? Durante el primer año postparto se presenta con mayor frecuencia este tipo de tiroiditis, ¿no? Y esto como dato adicional. Por eso es que esta tiroiditis silente también muchos le llaman tiroiditis postparto, porque se presenta con mayor frecuencia en la población postparto, sobre todo en los primeros 12 meses después del parto. Y es como una subaguda, como les digo, sin dolor, ¿no? En el caso de la tiroiditis de Riedes se conoce como una tiroiditis fibrosante. Entonces yo voy a tener que la tiroides va a ser una tiroides fibrosa, pétrea, ¿no? Que muchas veces va a asemejar a como si fuera un cáncer, ¿no? El paciente tú lo ves y de repente nota que la tiroides está dura, pétrea, y le causa obviamente molestias, como si hubiera una presión a ese nivel por la fibrosis que hay. Entonces, cuando uno le examina y dice, uy, puede ser un cáncer de tiroides, pero no es un cáncer de tiroides, sino que es una tiroiditis fibrosante. Por eso la tiroiditis de Riedel también se le denomina tiroiditis fibrosante, ¿no? Porque fibrosa la tiroides y los tejidos circundantes. Y aquí no hay alteración de la función tiroidea. Aquí la función tiroidea puede ser normal. No se relaciona ni ahí, ni ahí. Simplemente la función tiroidea puede ser normal. Y en el caso de la aguda básicamente va a ser un verdadero absceso bacteriano, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el paciente puede también tener un bocio doloroso, ¿no? Pero además de eso vamos a encontrar las características que pueden haber por un absceso, ¿no? El eritema que se va a presentar, el calor local, la flebosis, la fluctuación que hay por el acúmulo de pus en este paciente, que un poco para diferenciarla de la subaguda, porque la subaguda tú le ves por fuera al paciente y solamente lo ves grande, pero no ves signos inflamatorios. En cambio, en la aguda tú sí ves, se ve roja la piel, fluctúa porque adentro está el contenido purulento producido por este absceso bacteriano, ¿no?
Ahora, esta tiroides aguda, generalmente, la tiroides tiene alto contenido en yodo, y ustedes saben que el yodo tiene efectos antibacterianos. Entonces es muy raro ver una tiroiditis aguda. Generalmente la tiroiditis aguda, cuando se presenta, suele presentarse o puede presentarse en la patología pediátrica, o sea, en los niños, o puede presentarse también en adultos jóvenes que usualmente pueden tener alguna enfermedad que lleve a inmunocompromiso, ¿no? Que sean inmunocomprometidos. Por eso no es tan usual una tiroiditis aguda bacteriana. En el laboratorio, ¿cómo lo diferencio? En el caso de la tiroiditis subaguda o de Kervain, en el laboratorio, como es una patología subaguda, yo voy a encontrar reactantes inflamatorios positivos. Entonces, yo realizo la medición de BCG, realizo una medición de PCR y yo los voy a encontrar incrementados. Y si yo le mido los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Anticuerpos antitiroideos, los anticuerpos antitiroideos van a ser negativos, porque no es una patología autoinmune, ¿no? Entonces, lo que va a marcar aquí en el laboratorio es la BCG y la PCR que van a estar elevados frente a una negatividad de los antitiroideos. En el caso de la Hashimoto, va a ser lo contrario. Vamos a encontrar que los reactantes de fase aguda, BCG y PCR, van a ser negativos, porque no es una patología inflamatoria aguda o subaguda, y vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos anti-TPO. El anticuerpo antitiroideo específico de la tiroiditis de Hashimoto es el anti-TPO, antiperoxidasa. Van a estar muy elevados los anti-TPO. En el caso de la silenciosa, de la tiroiditis silente o postparto, igual va a ser parecido al Hashimoto. Vamos a encontrar BCG y PCR que van a ser negativos, pero los anti-TPO van a ser positivos, aunque en menor grado que una Hashimoto. Y la titulación de anticuerpos anti-TPO va a ser un poquito menor a la que puede encontrarse en un paciente con Hashimoto. La de Riedel no es una patología autoinmune, ni tampoco es una patología inflamatoria, entonces vamos a encontrar BCG y PCR negativos, y vamos a encontrar antitiroideos también negativos, ¿no? Aunque algunos dicen que en ciertas poblaciones se relaciona con autoinmunidad y podría haber anti-TPO elevado, pero lo usual es encontrar antitiroideos negativos. Y en el caso de la aguda, como es una inflamación aguda, entonces verdaderamente vamos a tener BCG y PCR muy elevados, inclusive más elevados que en la subaguda, y vamos a encontrar anticuerpos antitiroideos negativos, porque eso no es una patología autoinmune. Ahora, aquí voy a hacer hincapié para poder que ustedes recuerden cómo sería el caso clínico que les ponen de una subagudo de Kervain. Sería un paciente que inicia con un prodromos viral, que empieza con un bocio doloroso, al cual se le asocia la famosa trifase. Pero ustedes lo van a encontrar generalmente en la fase de hiper. Entonces ahí viene la pregunta y ustedes me dicen, pucha doctor, pero si me ponen el caso de una mujer de 35 años que tiene, que me salen síntomas de hipertiroidismo y me ponen también ahí que tiene bocio, ¿cómo lo diferencio del Graves? ¿No? Porque podría ser ahí que yo me confunda. Fácil, el Graves no es bocio doloroso. La tiroiditis subaguda de Kervain es bocio doloroso. Lo segundo, el Graves no tiene BCG y PCR positivos, ¿no? Solamente lo tiene la subaguda de Kervain. Y por el contrario, la subaguda de Kervain tiene antitiroideos negativos. Ya, doctor, pero me sigue quedando la duda. No, yo quiero algo más que me defina si es una tiroiditis subaguda en fase de hipertiroidismo o es un Graves. Quiero saber. En fácil. Le pides una gammagrafía. La gammagrafía tiroidea, vamos a encontrar hipocaptación en una tiroiditis. Y no solamente en la tiroiditis subaguda de Kervain, sino que en la tiroiditis de Hashimoto, en la tiroiditis silente y en la tiroiditis aguda, en la de Riedel no, vamos a encontrar hipocaptación. Generalmente las tiroiditis van con hipocaptación en la gammografía. ¿Qué significa hipocaptación? Que le hacen su gammografía y con las justas se va dibujando el tiroides. Entonces ustedes ya saben que eso hace la diferencia, porque si fuera un Graves,
el Graves tendría una gamografía hipercaptable. Y si quieres un dato más, ya yéndote a la clínica nada más, no te gustan los exámenes, la tiroides subaguda de Kervain no tiene por ningún lugar oftalmopatía, ni tampoco tiene nixedema, ¿no? En cambio el Graves sí. Entonces, así vas a poder diferenciar un Graves de una subaguda de Kervain en la fase de hipertiroidismo, que es lo que suelen preguntar mucho a veces en los exámenes y puede generar la duda, ¿no? Doctor, ¿y cómo diferencio una subaguda de una silente? Porque usted me dice que son parecidos. Porque en la silente no hay bocio doloroso, el bocio es indoloro, ¿no? Y es generalmente una situación postparto, después de haber dado a luz, en los primeros 12 meses. Y en el caso de un Graves con una silente, si me quiero poner más especial, ¿no? Un Graves con una silente, porque son parecidos, ¿no? La gamografía en las tiroiditis son hipocaptadoras, en cambio en el Graves es hipercaptador. La gamografía siempre es la que salva al final, como el as bajo la mano. En el caso del tratamiento para estas patologías, la subaguda de Kervain, obviamente primero tenemos que tratar el dolor y la inflamación, entonces eso se trata con AINES, y si el paciente no mejora con AINES, puedo dar un curso de glucocorticoides, prednisona, ¿no? Eso obviamente va a mejorar el dolor y la inflamación. Ahora, cuando el paciente se encuentra en fase hiper, entonces el paciente va a tener síntomas adrenérgicos que lo van a molestar. Entonces, en la fase hiper, ¿ya? Yo puedo dar como tratamiento para controlar los síntomas adrenérgicos beta bloqueadores. Doctor, también le voy a dar tiamazol por si acaso, ¿ya? No, porque su fisiopatología no es así. El antitiroideo bloquea la síntesis de hormonas tiroideas. En la tiroides subaguda de Kervain no hay un incremento en la síntesis de hormonas tiroideas, sino que se produce en la fase de hipertiroidismo porque se está liberando la hormona tiroidea que estaba dentro de la tiroides. Entonces, aquí en la subaguda, en la fase hiper, nunca antitiroideos. Nunca antitiroideos de síntesis. Nunca propilturacilo, nunca metimazol. Solamente beta bloqueadores para calmar las molestias adrenérgicas que pueda tener la paciente, porque se va a recuperar. Pasan las 4 semanas y le vas a quitar el beta bloqueador, porque ya se pasó a la fase hiper o se normalizó. En la fase hipo, los síntomas son tan leves que el paciente ni se da cuenta. Tampoco amerita tomar levotiroxina. No amerita tomar levotiroxina. En el caso del Hashimoto, el tratamiento, como está asociado a hipotiroidismo, va a ser la famosa levotiroxina. No hay otra. Doctor, ¿no se da corticoides para bajar los anticuerpos? No. En la patología tiroidea autoinmune no se utilizan anticuerpos para bajar los anti-TPO. Los anti-TPO van a subir, bajar, como les plazca durante todo el tiempo de vida del paciente. No se dan glucocorticoides, en este caso con otras patologías autoinmunes. En la silenciosa, parecido a la de la subaguda, ¿no? En la fase hiper, le voy a dar betabloqueadores a la paciente para que controle sus síntomas adrenérgicos, porque luego va a pasar a hipo y a lo normal. Y en este caso, en la fase hipo, como si algunos pacientes hacen síntomas muy marcados de hipo y se quedan con hipo. Entonces, en este caso, algunos casos van a necesitar levotiroxina, sobre todo los que se quedan con el hipo permanente. En el caso de la de Riedel, como es una tiroides pétrea que le genera molestias al paciente, el tratamiento muchas veces termina siendo la cirugía, porque le incomoda al paciente, tiene una presión el paciente, tiene síntomas compresivos de cerca, producto de esta fibrosis de la tiroides. Y en el caso de la aguda, es un absceso bacteriano. Entonces tengo que dar, como todo absceso, antibióticos más drenaje del absceso. Nada más. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber siempre es la subaguda de Kervain y la de Hashimoto, y por ahí, como la gamografía tiroidea puede hacerles ustedes el diferencial, sobre todo en las fases tirotóxicas de la subaguda y de la silenciosa con el Graves, que podría ser a lo que les pregunto. También hay tiroiditis por fármacos, que como ustedes ven ahí hay varios fármacos que producen tiroiditis, pero aquí lo que siempre quiero que recuerden es la amiodarona, ¿ya? La amiodarona es la estrella de las alteraciones tiroideas. La amiodarona no solamente produce tiroiditis, la amiodarona también puede producir hipertiroidismo,
puede producir hipotiroidismo, y aparte la amiodarona también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Por eso es que la amiodarona es como que la estrella de los fármacos que producen disfunción tiroidea. Cuando te preguntan cuál es el fármaco que produce hipertiroidismo, amiodarona. ¿Cuál es el fármaco que produce hipertiroidismo? Amiodarona. ¿Que produce tiroiditis? Amiodarona. ¿Que bloquea la conversión de T4 a T3? Amiodarona. A ojos cerrados, amiodarona. Porque es la que principalmente produce las alteraciones de la función tiroidea. Vamos a pasar ahora a bocio y nódulo tiroideo. Entonces, cuando nosotros hablamos de bocio, yo hablo de un incremento, un aumento del tamaño de la glándula tiroides, ¿no? Simplemente es el aumento del tamaño. Ahora, el bocio lo podemos clasificar nosotros en dos grupos, de acuerdo a las características del bocio o de acuerdo a la producción hormonal por parte del bocio. En el caso de las características del bocio, yo puedo tener que toda la tiroides crezca, como por ejemplo en el Graves, que en ese caso sería un bocio difuso. Vean ustedes cómo yo le puedo dibujar la tiroides a esta paciente. Toda la tiroides ha crecido en esta paciente. Puede ser que solamente un solo nódulo crezca. Entonces, en ese caso, algunos dicen bocio nodular, pero nosotros preferimos utilizar el término nódulo tiroideo nada más, o nódulo único. Vean ustedes cómo yo puedo dibujarle el nódulo tiroideo a esta paciente. Es un crecimiento localizado, focal de la tiroides. Y puedo tener un bocio multinodular, donde la tiroides crece por la presencia de varios nódulos. Vean ustedes que yo aquí clásicamente puedo dibujar los nódulos tiroideos. Por ejemplo, esta imagen que he utilizado aquí, que ustedes ven aquí, es una imagen, por ejemplo, de una paciente que tenía en su juventud deficiencia, o estuvo expuesta a deficiencia de yodo, ¿no? Y ingresa con un hipertiroidismo por un bocio multinodular tóxico. Vean a qué tamaño creció la tiroides con los nódulos, ¿no? Y cuando se le hace la mamografía a esta paciente, porque ingresa por síntomas de hipertiroidismo, se ve que 2, 3 nódulos de esta tiroides que estaba grande producían mucho hormona tiroidea. Por ahí aprovecho para decirles, aunque es más de especialidad, pero como dato ya que lo toqué, en el caso de la enfermedad de Plummer, o sea, del nódulo autónomo, del adenoma tóxico y del bocio multinodular tóxico, en esos casos el tratamiento siempre es de elección de yodo 131. En esos casos generalmente no responden bien a antitiroideos y por eso damos yodo. Eso como dato adicional, por si alguna vez les toca tener un paciente con esto, para que le hagan la referencia al endocrino, porque podemos hacer el referido para el tratamiento con yodo es el siguiente. El bocio también se puede clasificar de acuerdo a su producción hormonal. En el caso de la producción hormonal, puede ser un bocio asociado a hipotiroidismo. Vean ustedes, esta es la imagen de un bocio endémico, ¿no? Es un bocio por deficiencia de yodo, ¿no? Vean ustedes, en los años 80 los pacientes tenían, y miren, este bocio tan marcado, el tamaño es tan marcado, que incluso produce la dilatación de las venas superficiales a nivel de la piel de estos pacientes. Acuérdense que la deficiencia de yodo es una causa de hipotiroidismo, y en este caso es un bocio endémico. Puede ser un bocio asociado a función tiroidea normal, o sea, le piden un perfil tiroideo y todo está normal, y puede ser un bocio asociado a hipertiroidismo, como sucede en esta paciente que ustedes ven en la imagen del Graves, ¿no? Vean ustedes un bocio difuso, puedo dibujar la tiroides, vean ustedes los ojos saltones, ¿no? En esta paciente, que es una paciente que probablemente tenga 40 años, ¿no? Entonces, esos son cómo puedo clasificar yo al bocio, ¿no? Ya hemos hablado un poco de algunas de las etiologías del bocio, pero vamos a centrarnos ahora en algo que no hemos hablado, que es el nódulo tiroideo, que es una patología que está muy en boga ahora. Cuando ustedes tienen un nódulo tiroideo, la definición de nódulo tiroideo básicamente puede ser una definición clínica o puede ser una definición imagenológica. De hecho, la definición imagenológica es la que cobra más importancia. Si ustedes ven las guías de la Asociación Americana y Europea de Tiroides, la definición es básicamente relacionada a la imagenología. ¿Por qué? Porque la incidencia de nódulo tiroideo se ha incrementado en los últimos años debido a que hay mayor resolución en las imágenes y el uso de procedimientos de imágenes que hacen que se puedan detectar los nódulos tiroideos antes que sean identificados por la clínica. Porque si yo hablo
de la definición clínica de un nódulo tiroideo, entonces voy a decir que un nódulo tiroideo es una tumoración dependiente de la glándula tiroidea, ¿no? Que yo puedo observar y ver, como en el caso de esta paciente, que al examinarla yo encuentro el nódulo tiroideo. Como ahora hay más hallazgo de nódulo tiroideo en imágenes y no tanto en clínica, entonces la definición ha trascendido más al tema de imágenes. ¿Y cómo se define un nódulo tiroideo ahora en imágenes? Se define como una lesión que tiene características ecográficamente diferentes al resto del parénquima tiroideo. Por ejemplo, miren ustedes, aquí es una foto de una ecografía de tiroides. La tiroides tiene este color, que está aquí, ¿no? Es este color que tiene la tiroides. Miren ustedes, aquí hay una estructura que es diferente totalmente al parénquima tiroideo normal. Miren, esta estructura es diferente a este parénquima. Entonces, a esto se conoce como un nódulo tiroideo. ¿Y por qué ecográficamente? Porque la ecografía suele ser el examen que más utilizamos para evaluar la tiroides. Entonces, cuando ustedes tienen un nódulo tiroideo, digamos aquí, en la parte, llega una paciente que les dice que se palpa, ustedes sienten el nódulo tiroideo, pues en la evaluación inicial, lo que ustedes tienen que pedir siempre es valorar la forma del nódulo, las características, y valorar la función tiroidea. En el caso de la función tiroidea, nosotros usualmente pedimos el examen de TSH, como el examen principal, para ver si se asocia a hipotiroidismo, si es que la TSH está alta, hipertiroidismo, si es que la TSH está baja, o si es normal, hay una función tiroidea normal. ¿Cuál? Y adicionalmente a eso, pedimos ecografía, porque la ecografía me va a permitir ver las características de este nódulo. De qué tamaño es, qué características tiene por dentro, es sólido, es líquido, eso me va a permitir la ecografía. La ecografía termina siendo el examen imagenológico de elección para el estudio de la tiroides. Cuando ustedes quieren estudiar tiroides, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer es pedir una ecografía. La tomografía, la resonancia no son exámenes de elección para estudiar tiroides. La ecografía es el examen de elección para el estudio de tiroides. Anteriormente, ¿no? Si ustedes revisan algoritmos de hace 10 años, se hablaba mucho de la gammagrafía para el estudio del nódulo tiroideo. Ahora ya no. La gammagrafía no es un examen que se pide a todo nódulo tiroideo. Ahora la gammagrafía básicamente se va a pedir cuando yo sospeche que ese nódulo tiroideo se asocia a hipertiroidismo. Eso quiere decir que yo solamente voy a pedir gammagrafía cuando la TSH esté disminuida. ¿Por qué? Porque me va a hacer sospechar de un hipertiroidismo asociado. ¿Y por qué en ese caso yo pediría gammagrafía? Porque podría ser que ese nódulo tiroideo sea el responsable del exceso en la producción de hormonas tiroideas y no toda la tiroides. Entonces yo le pido mi gammagrafía a este paciente para poder ver si ese es el nódulo responsable. Y si ese es el nódulo responsable, en la gammagrafía yo voy a encontrar esto. Por ejemplo, imagínense esta paciente. Si esta paciente tuviera en sus exámenes un hiperasociado y yo le hago una gammagrafía y este nódulo es el responsable, yo vería aquí el nódulo bien pintado, porque todo capta ahí, ese nódulo está produciendo mucha hormona tiroidea, y el resto de la tiroides yo la veía con las justas dibujadas. Entonces yo diría, este nódulo es el responsable del hipertiroidismo. Y por eso se pide la gammagrafía en el hipertiroidismo. A esta hipercaptación que tienen los nódulos tiroideos se conoce como nódulo caliente, que capta bastante el contraste, son nódulos calientes. En contraste a otros nódulos que no captan el contraste, que se conocen como nódulos fríos, ¿no? Antes se decía, los nódulos fríos tienen mayor riesgo de malignidad, por eso a todo nódulo tiroideo pide su gammagrafía, porque si la gammagrafía es un nódulo frío, o sea, lo contrario a este, que no capte el contraste, entonces ese debe ser un nódulo maligno. Pero se sabe que eso no es del todo cierto. Entonces ahora la gammagrafía ya no se utiliza tanto para eso. Ha sido reemplazada por las características ecográficas. Ahora hay características a mí que me permiten saber si un nódulo es maligno. Y precisamente el problema del nódulo tiroideo es saber si es algo malo o bueno. Porque cuando el paciente va a consulta te dice, yo tengo este tumor acá. Y el paciente está pensando, es cáncer.
Entonces tú le tienes que decir a ese paciente si es cáncer o no. ¿Cuál es el examen que a mí me permite decirle al paciente que ese nódulo es algo malo o es algo bueno? El examen que me permite a mí decirlo es la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Estas siglas es biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Por qué se dice biopsia por aspiración con aguja fina? Porque se utiliza una agujita pequeña, no es como otras biopsias donde hago un corte, saco un tejido, suturo, no. En esto simplemente ingresa la agujita hacia la tiroides, hacia el nódulo, saca una muestra y eso se hace un extendido y se lleva a ver al microscopio. Por eso es una biopsia por aspiración con aguja fina. Por tanto, la biopsia por aspiración con aguja fina va a ser el que me va a dar el diagnóstico definitivo de un nódulo tiroideo. O sea, me va a permitir a mí decirle, ¿sabe qué, señora? Su nódulo es maligno o su nódulo es benigno. Pero a todos les hacemos biopsia, o sea, viene el paciente con un nódulo y digo biopsia, 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 todos. La biopsia tiene sus indicaciones. Entonces, yo voy a hacer biopsia cuando yo tengo una sospecha de que el nódulo sea maligno. Sospecha de malignidad. ¿Y cuándo yo voy a sospechar que ese nódulo pueda ser maligno? Hay factores de riesgo de malignidad, factores de riesgo clínicos y ecográficos. En los clínicos, por ejemplo, antecedente familiar de cáncer de tiroides. La hermana, la prima, la mamá tienen cáncer de tiroides. Tienes que estar ahí, alerta a eso. Otro, antecedente de radiación a nivel cervical, sobre todo durante la infancia. Una señora de 30 años que en la infancia tuvo un cáncer y recibió radiación. Ahí tengo que estar pensando. O una paciente que hace poco recibió radiación, por ejemplo, tenía un cáncer cervical, un linfoma, o tal vez mama, pero hubo radiación en esta zona cervicotorácica. Ahí tengo que estar pensando. Podría ser que sí sea un factor de riesgo. Otro, si el nódulo, cuando ustedes lo ven, es un nódulo pétreo, duro, fijo a planos profundos, no lo puedo mover porque está fijo, ¿no? Y que se puede asociar a adenopatías, que van a tener las mismas características, o sea, también van a ser adenopatías duras, fijas. Tú ves un nódulo con estas características y alrededor hay ganglios, entonces dices, no, algo está pasando. Y lo último es que este nódulo se asocia a síntomas compresivos. ¿Cuáles son los síntomas compresivos? Ya lo habíamos visto un poco en el tema de hipertiroidismo. Todas las disfagia, disfonía y disnea. Pues ya eso me hace sospechar que puede ser un nódulo mayor. Sin embargo, en la actualidad, si bien los criterios clínicos son muy importantes, ahora para poder decidir si un paciente va a biopsia o no, se están utilizando mucho los criterios ecográficos. Entonces, en los criterios ecográficos, yo tengo características que me van a permitir a mí pensar si un nódulo es maligno. ¿Cuáles son esas características ecográficas? Que el nódulo sea un nódulo sólido, hipoecogénico. ¿Qué significa un nódulo hipoecogénico? Que sea más oscurito que la tiroides. Vuelvo acá a mi gráfico, vean ustedes, esto de aquí es tiroides normal, lo que señala la flecha. Hipoecogénico es este nódulo, vean ustedes, es más negro que el resto de la tiroides. Este es un nódulo hipoecogénico. Que el nódulo tenga bordes irregulares. Vean ustedes ese nódulo. Ese nódulo no es una esfera completamente, sino parece un popcorn, miren, es neodeforme. Lo tercero, que ese nódulo sea más alto que ancho. ¿No? Parece, si ustedes miren acá, el alto es mayor, el diámetro en altura es mayor que el ancho. Parece como si fuera un huevo, ¿no? Más alto que ancho. Que tenga en el interior microcalcificaciones. Vean ustedes estos puntitos blanquitos que se encuentran adentro, ¿no? Se llaman microcalcificaciones. Y finalmente, una condición más es que el nódulo tenga extensión
extratiroideo, o sea, que salga fuera de la tiroides. Vean ustedes este nódulo, esta es el borde de la tiroides voy a cambiar de color, no se ve. Ya. El borde de la tiroides vendría a ser este, ¿no? Y vean ustedes que este nódulo se está saliendo de la tiroides. A eso se llama extensión extratiroidea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así como existe el TIRAX en la mama, entonces se ha creado en la tiroides el TIRAX, ¿no? Entonces, estos criterios que yo les he mencionado van a formar parte de una escala que se conoce como el TIRAX, ¿no? Entonces, el TIRAX me va a permitir a mí saber si un nódulo es maligno o no. Entonces, mientras más alto el TIRAX, ¿no? Mayor va a ser el riesgo de malignidad de este nódulo. Entonces, cuando ustedes se encuentran, y es facilísimo, el ecografista les da el TIRAX, y si no ha calculado el TIRAX, el ecografista, en la página ustedes ponen calculadora TIRAX en el Google, y te sale una calculadora de TIRAX para que pongas, y de acuerdo al valor del TIRAX, te dice si tú debes biopsiar un nódulo, a qué tamaño, o si debes hacerle solo seguimiento, y por cuánto tiempo, cada cuánto tiempo. Entonces, usualmente, mientras más características de malignidad tengan, mayor va a ser el TIRAX. Entonces, por ejemplo, un nódulo como este que ustedes ven aquí, va a ser un nódulo TIRAX 5, porque va a tener todas las características de malignidad. Y generalmente un nódulo que es TIRAX 5 se va a biopsiar si es que el nódulo es mayor o igual a 10 milímetros, ¿no? Menos de 10 milímetros no se biopsia porque a veces la aguja lo traspasa. Entonces, este es el punto de corte. Por eso es que yo siempre les digo que en la mayoría de casos los nódulos tiroideos, mientras tenga todas las características de malignidad, va a ir a biopsia si es que mide 1 centímetro más. Pero ustedes saben que las características, si tiene esas características, hace referencia a un TIRAX 5, que vendría a ser la categoría más alta.